Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Lo primero de todo, a don Ginés, a la diócesis de Getafe por haberme invitado a venir, a mí y a mis hermanas, que gran parte de ellas están aquí, porque para nosotras esto que está sucediendo en el Cerro pues es una gozada, ¿no?, para disfrutar, un regalo y una bendición, un milagro, un milagro. Y agradecemos a la Providencia que nos haya traído a formar parte del milagro. Bueno, cuando me llamó don Javier Mairata y me invitó, aparte de que me escribieron un correo, don José Rico y demás, pues yo leí que me pedían que hablara del corazón de Jesús y dije, vale, esto bien, más o menos, no sé hablar de muchas otras cosas, así que bien, vale. Y luego ya leí, su ponencia madre tiene que ser, el tema es misterio que se ha de celebrar. Y ahí ya sí que me quedé un poco así, dije, a ver cómo enfocamos esto desde mi simpleza, porque bueno, mi vida es muy testimonial porque soy una mujer pequeña que solamente puede contar lo que el Señor hace en su vida. No tengo otros fondos, ¿no?, de ciencia ni de sabiduría, sino lo que es vivir con Jesús y lo que Jesús va haciendo. Y entonces es lo que tengo y es lo que doy. No puedo dar otra cosa. Y me centré sobre todo en dos palabras, misterio y celebrar. Y si tomamos la palabra celebrar, claro, cuando hablamos de celebrar, al menos a mí la primera luz que se me enciende es celebrar, nos suena a jolgorio, fiesta, algo divertido. Bueno, esa es una parte de la verdad, pero no es toda la realidad. Celebrar no es necesariamente jolgorio o divertirse o pasarlo bien o hacer una fiesta, ¿no? Celebrar es acentuar, yo creo que esa es la realidad, ¿no? Acentuar, realzar algo que tenemos dentro, una vivencia. Entonces yo celebro la fe que tengo, que Dios me ha dado, celebro mi consagración, celebro mi vida, celebro el cumpleaños de alguien a quien amo, pero no por una fecha en sí ni con un jolgorio, sino que lo realzo, lo acentúo. Ese día, ese momento se dedica de manera especial a esa persona que cumple los años y que para mí en mi vida es importante y por eso lo celebro, porque evidentemente no celebramos lo que no conocemos. Y celebrar el corazón de Cristo, el misterio del corazón de Cristo, es decir, bueno, ¿qué vamos a celebrar aquí? Porque decir celebrar el corazón de Cristo es algo tan genérico, tan amplio, tan vasto, que difícilmente nos podríamos centrar, ¿no? Y dándole vueltas y rezando, digo, bueno, si yo quiero celebrar unida a Jesús lo que Él tiene dentro de su corazón, que al final es lo que nos importa, que tiene Él dentro de su corazón, llegas a la conclusión de que celebrar el misterio del corazón de Cristo es celebrar al Padre, porque Jesús en su corazón no tiene otra cosa sino su Padre, ¿no? El Padre y la voluntad del Padre, ¿no? El querer del Padre, el deseo del Padre, la ilusión del Padre, lo que el Padre ama, porque el Padre y yo somos uno, ¿no? Esto lo dice Jesús. Entonces, celebrar el corazón de Jesús, celebrar este misterio de su corazón, de alguna manera es como celebrar la fiesta del Padre, la gran fiesta del Padre. El Padre, si nos damos cuenta, no tiene propiamente una festividad litúrgica, así como hay un montón de festividades y solemnidades que nos hacen celebrar o nos llevan a celebrar distintos misterios de la vida del Hijo de Dios o de la Virgen María o de los santos. El Padre propiamente como tal no tiene una fiesta litúrgica y es el término de todas las fiestas litúrgicas y de todas las celebraciones de la fe. Jesús siempre es el camino que nos lleva al Padre. El corazón de Jesús es un medio, una vía, pero el Padre siempre es el término. Esto no lo podemos perder de vista y a veces nos pasa que nos distorsionamos, nos perdemos. El Padre es el misterio que celebramos cuando celebramos el corazón de Jesucristo, ¿no? Celebramos ante todo el amor del Padre, las entrañas
paternales de un Dios que nos muestra todo su amor, toda su ternura y todos sus desvelos por nosotros en su Hijo, en un hombre concreto que es su Hijo y que es Dios. Entonces, todo lo que hay en el seno de Dios Padre se ha hecho carne, se ha hecho cercano en Jesucristo. Cuando celebramos a Jesús, celebramos ante todo la ternura y la paternidad de Dios. También celebramos la sed de Dios. ¿Eso es celebrable? Pues sí. Qué gozada, qué alegría, qué consolador saber que tenemos un Dios que se muere de sed por nosotros. No es un Dios satisfecho en sí mismo, egocéntrico, que ya tiene la vida, por decirlo de alguna manera, solucionada y no necesita de nosotros para nada. A ver, en cuanto Dios se basta a sí mismo, es infinitamente feliz en sí mismo y no necesita a nadie. Pero contado así, suena como que Dios es un egoísta y pasa de nosotros, y no es verdad. Es verdad que Él no nos necesita para ser feliz, pero su amor, el amor que nos tiene, le hace anhelar y desear nuestra felicidad, como si dijéramos para completar del todo la suya, ¿no? Y por eso nos busca. Si leemos el Evangelio, Jesús nos dice montones de veces cómo se busca la dracma que se ha perdido, cómo se busca la oveja que se ha perdido, cómo ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos, la alegría que hay en el cielo, en el Padre, cuando vuelve uno que está perdido por ahí, ¿no? Y está totalmente extraviado, el alegrón que le producimos al Padre, y luego nos está continuamente hablando de su propia sed, ¿no? De su deseo de nosotros, de su deseo de nuestra felicidad, de su sed de nuestra redención. A ver, nosotros estábamos muertos, totalmente muertos, sin ningún futuro, sin ningún horizonte, y Dios no descansó hasta que logró liberarnos de la muerte y abrirnos las puertas de la vida, ¿no? Que esto es el misterio de la redención. Y para eso no ahorró ningún medio, y el más genial que se le pudo ocurrir fue darnos a su Hijo con un corazón humano como el nuestro, que es lo que celebramos, el misterio que se celebra, para que de alguna manera, dentro de nuestra torpeza, de nuestra pequeñez, de nuestros límites, de nuestro pobre entendimiento, podamos vislumbrar el amor que Él nos tiene. Porque en el corazón de Jesucristo se manifiesta plenamente el amor del Padre, pero como somos pobres y pequeñitos, pues lo vamos captando a poquitos, a sorbitos, conforme podemos, ¿no? Pero la cosa es que cada uno como pueda nos vayamos enterando, y esa es la buena noticia. Esa es la gran noticia que hay que contar, y eso es evangelizar. Evangelizar, estamos en un congreso de evangelización, no significa teorizar, ni dar clases de teología, ni siquiera de catecismo. Significa gritar que hay alguien que nos ama de verdad y nos ama gratis. Y en este mundo de hoy, como decía don Ginés, en que la gente está bastante perdidilla y no sabes cómo llegar, mi experiencia y la experiencia de mis hermanas es que si tú te acercas a alguien que no está muy próximo a la vida de fe, que está bastante despistado por ahí, y le dices que está salvado, te va a decir, bueno, o vale, le da igual estar salvado que no estar salvado. Si ni siquiera tiene conciencia de tener un alma inmortal y un destino eterno y la posibilidad de una salvación y de una condenación, que tú le cuentes que está salvado, pues probablemente le interesa más que le suban el sueldo o que haya rebajas en algo. La salvación, tristemente, hoy no interesa demasiado. Entonces, ¿qué puedo decir a esta persona que le motive, le abra los ojos y le haga escuchar? Pues mirad, hay algo que a todos nos interesa, y es que nos quieran.
Y el que diga lo contrario está mintiendo. Todos queremos ser amados, todos queremos que nos quieran. Y si alguien va de duro por la vida diciendo que le da igual, es un mentiroso, no le creáis. Hemos nacido para ser amados y todos necesitamos y buscamos que se nos ame. Entonces, cuando tú te acercas a alguien, aunque esté súper perdido en otra onda, y le dices, mira, tengo una gran noticia, una súper noticia, entérate. Hay alguien que te quiere gratis, para siempre, y a pesar de que tú seas lo que seas. Y te dicen, bueno, sí, ya, pero tú lo dices porque no tienes idea de cómo soy yo. Soy un canalla, soy un pinta, soy lo peor. Pues aunque seas lo peor, no te libras de ser amado por Dios. Y eso, aunque a veces cuesta porque si nacen los duros, es lo que al final hace que te escuchen un poco. A ver, esto que me has dicho antes vienen así como que no, ¿no? De que somos amados, ¿cómo va? ¿Tú estás segura? Sí. Si no estuviera segura no estaría así, te lo puedo asegurar. Pero bueno, tú porque eres una monja y tal, pero ¿y los que andamos por ahí metidos en 24.000 rollos de lo que mejor no te los cuento? Digo, no me los cuentes, pero me da igual el rollo en el que estés metido. Eres amado igualmente. Es más, indefectiblemente, por terco que te pongas, bruto y cabezón, vas a seguir siendo amado gratis por Dios. Eso es lo que desmonta a mucha gente y lo que les desconcierta, ¿no? Y a partir de ahí, que esta es la buena noticia, ese es el evangelio que hay que anunciar, empiezan a escuchar. Porque si Él está sediento de nosotros, sobre todo los que estamos más alejados y perdidos, estamos muy sedientos de Él. Y de hecho hay muchísima gente que se equivoca, comete errores, mete la pata, porque está muerta de sed y va buscando beber donde no es. Y se equivoca de agua, se equivoca de lo que hay que beber, ¿no? Y acaba bebiendo aguas pútridas y haciéndose daño. Pero la mayoría de las veces, cuando nos alejamos y pecamos y cometemos errores, no es por mala voluntad, es más bien por ignorancia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechando que tienen sed, darles de beber el agua que sacia de verdad y enseñarles dónde está la fuente, ¿no? Y la fuente única donde se dé ese agua, y esa es la buena noticia, y es gratis y es incondicional, es el corazón de Cristo. De ahí manan los torrentes de agua viva, ¿no? Y le oímos gritar, porque claro, leemos el Evangelio y es como, leemos, en la explanada del templo Jesús gritaba con voz potente, venid a mí los que estáis, no, todo el que tenga sed, que venga a mí. A ver, no, si Jesús gritaba con voz potente, estaba gritando con voz potente, y por eso nos lo dice así el Evangelio. ¿De qué manera les llamaría Él? ¿Con qué fuerza gritaría? Venid a mí si tenéis sed. Y el diálogo que tuvo con aquella mujer, por el cual yo soy samaritana, ¿no? Mujer. Y aquella tenía un currículum vitae que no estaba mal, ¿eh? Para desanimar a cualquiera, quiero decir. Y Jesús se revela a ella y le dice, si conocieras el don de Dios. Y ese es el Evangelio que tenemos que anunciar. El don de Dios, que es el amor gratuito de Dios. Ese es el corazón del misterio, ¿no? Porque la siguiente palabra que tenemos que intentar vislumbrar o sobre la que tenemos que intentar reflexionar en esta ponencia es misterio. Misterio, así como celebrar nos suena a jolgorio, misterio nos suena a cosa rara, ¿no? A cosa que no hay quien entienda. Y así muchas veces lo comprendemos o lo contamos. El sentido de la palabra misterio es otro. Misterio es algo que existe, que es verdadero y ante lo cual nuestro ser se conmueve, se estremece, se rinde, pero no porque sea algo extraño e incomprensible, sino porque somos demasiado pequeños, demasiado limitados, y el misterio siempre toca a lo sustancial, a lo esencial de Dios. Y en nuestra pobreza pues captamos
un poquito de cada misterio, ¿no? Esto es así. El misterio que tenemos que celebrar cuando hablamos del corazón de Cristo es intentar penetrar en la hondura de sus sentimientos. Nos dice San Pablo: procurad tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces, si el apóstol nos manda a hacer esto, pues yo creo que una cosa buena es coger el Evangelio, y en general todo el Nuevo Testamento, pero de manera especial el Evangelio, y empezar a estudiar, leer, escuchar, contemplar, espiar la vida de Jesús. Cómo reacciona Jesús, no solo en sus palabras, ¿no? En sus actos. Los evangelios nos dan cantidad de detalles preciosos. Cuando nos habla que se conmueve, que se estremece, que solloza. Este es Jesús, no solamente lo que dice, sino qué hace, cómo reacciona. Eso nos hace ver, de alguna manera, vislumbrar, porque luego para conocer de verdad hay que tratar con Él. Pero el Evangelio es el sustrato para poder después tener ese trato íntimo con Él, que nos permite atisbar que tiene Jesús en el corazón. Todo lo que llena el corazón de Jesucristo es un misterio de amor insondable. Y ahí tenemos que intentar entrar y conocer dentro de nuestra pobreza, ¿no? De nuestros límites. Y cuestionarnos, ¿qué es lo que llena por completo el corazón del Hijo de Dios? ¿Qué tiene Jesús dentro? Pues, os lo he dicho antes, el Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, esto es lo que me da vida, lo que me sustenta, lo que me nutre, ¿no? El Padre y el querer de mi Padre. Los deseos de mi Padre, los anhelos de mi Padre. ¿Cuál es el máximo anhelo de Jesús? Aquello que el Padre anhela. ¿Qué es lo que el Padre anhela? La redención. La redención del género humano es el máximo deseo del Padre. Por eso nos envió un Redentor, nos ha dado un Redentor que es Jesús. Y no hay otro camino de redención. El único que es capaz de sacar al hombre de su estado de muerte es el que es la vida de Dios, que es Jesús. El camino y la verdad y la vida. Desde toda la eternidad, en el seno de la Trinidad, hay, si dijéramos, un deseo, una música de fondo. Por decirlo de alguna manera, una canción, algo que resuena. Y es el Padre diciendo, hagamos redención. Tenemos que sacar a todos estos hijos de Adán de su estado de muerte y hacerlos hijos míos. Quiero que sean mis hijos, como tú eres mi hijo. Ve y tráemelos. Esa es la misión del Verbo cuando se encarna, ¿no? Y eso es lo que Jesús trae en el corazón, la vocación de Jesús, aquello que el Padre le ha confiado, el máximo anhelo del Padre, la redención. El corazón del Verbo encarnado, por decirlo de alguna manera, el corazón de Jesucristo es el cénit de esa canción. Él encarna lo más delicado, lo más alto de ese deseo del Padre. Redimir es lo mismo que reconciliar y que abrir las puertas a la filiación, a ser hijos. De no ser nada y estar condenados a muerte eterna, hemos pasado a ser hijos de Dios en el Hijo, en Jesucristo, y destinados a una felicidad, a un amor y a una vida que no tienen fin. Eternos, cuando pensamos en la eternidad, pensamos en algo que no se acaba, y es parte de la verdad también. Pero parte del misterio es que
no tiene fin no solo en la duración, porque como lo vemos en plan lineal, sino en la plenitud, en la intensidad. Ser hijos como Jesús es hijo, ¿no? Ser hijos en el Hijo. Conclusión, porque yo me puedo enrollar muchísimo y no es cuestión de aburrir a nadie. Celebrar el corazón de Cristo, el misterio del corazón de Cristo, es una vocación que todo cristiano ha recibido, una vocación, una llamada, pero no solo a celebrar el misterio del corazón de Cristo litúrgicamente, que también hay que hacerlo, desde todas las posibilidades preciosas que la liturgia nos ofrece. Hay que celebrar con la vida entera, vivencialmente, desde todos los ámbitos y momentos de la vida. Yo tengo que vivir en una celebración continua, porque soy hija de Dios y esa alegría no me la debería robar nadie. Y esa alegría, esa gozada que una tiene dentro del corazón, si de verdad es vivencial, se contagia. No se evangeliza largando muchos rollos a la gente y aburriéndola. Se evangeliza por contagio. Que la gente vea tu vida, vea lo feliz que eres y diga, es que yo quiero ser igual de feliz que esas personas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué son tan felices? ¿Por qué se quieren tanto? ¿Por qué se aman tanto? ¿Por qué se ayudan tanto? ¿Por qué se sostienen unos a otros? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Qué hay detrás? Porque son cristianos, porque son de Cristo, porque en Cristo son hijos de Dios. Y esa alegría que tienen les sale por todos los poros y contagia y cuestiona y hace que la gente busque y desee eso mismo que ve. La vida se tiene que volver, por lo tanto, una celebración de la redención y del amor de Dios. Estamos llamados a vivir como cristianos que evangelizan hoy, pues no acomodados, apoltronados e instalados, que ese peligro lo tenemos todos, ¿no? Sino ojo avizor, atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. No nos podemos desentender de lo que pasa. Es algo que el Papa Francisco repite sin cesar. Cuando él habla de una iglesia en salida, yo entiendo que nos está diciendo que no podemos vivir desconectados de lo que pasa a nuestro alrededor, encerrados en un fanal para no contaminarnos con lo que pasa. Jesús no hizo eso. Jesús fue a los leprosos de su tiempo y tocándoles les devolvió la esperanza, les devolvió la dignidad, se sintieron amados. Tenemos que ir por el mundo sembrando amor, que las personas que se crucen con nosotros de alguna manera, si no les podemos hablar de Jesús, porque no siempre vamos a estar en un congreso o en un ambiente apropiado, que de alguna manera palpen a Jesús, palpen un amor que les haga pensar que hay alguien o algo más que buscar. Tenemos que empezar por cuestionar. Para ser levadura en la masa tenemos que tener fuerza, si no esa masa no va a fermentar y no va a subir. Y si no es la fuerza del amor, hoy día yo no creo que exista otra. Todos los demás medios de evangelización son importantes, por supuesto, son válidos, pero van después. Primero tenemos que hacer a las personas cristianas, es decir, que se encuentren con el amor de Cristo, que es lo único que transforma de verdad la vida. Y cuando ya se hayan encontrado con el amor de Cristo, después ya les hayamos hecho cristianos porque han tenido ese primer contacto, esa primera experiencia de Él. Después ya les hacemos católicos, apostólicos, romanos. Pero primero, cristianos. Primero tienen que encontrarse con Jesús, porque Él es el único que puede de verdad sanar heridas,
transformar vidas y reorientar caminos, por muy perdidos que estén. Por eso digo que estamos llamados a vivir en una atalaya desde la cual continuamente vigilemos, es decir, vivamos en vigilia, es decir, no nos durmamos, no nos instalemos y permanezcamos atentos y alerta para ver si todos esos hijos pródigos de nuestro Padre, esos hermanos nuestros, van volviendo a casa, van volviendo al corazón de Cristo, que es el hogar. Y algunos están tan perdidos, que no es nada fácil. Pero Dios no nos da por perdidos. Sigue vigilando a ver si vuelven. Nosotros tenemos que vigilar con Él. Y si vemos que alguno hace ademán de volver, ¿qué tenemos que hacer? Salir al encuentro. Que no seamos nunca como el hermano mayor de la parábola, que le dice al padre, a mí me impresiona mucho esa expresión, ese hijo tuyo, ahora vuelve ese hijo tuyo, que ha malgastado todo, que ha derrochado todo, porque no le consideraba hermano, ¿eh? Tú te empeñas en decir que es tu hijo, pues será tu hijo, pero para mí no es mi hermano. Cuidado con eso, porque a veces también nos puede tentar el desprecio, ¿no? El dejar a la gente por imposible, pues es que no tiene remedio. Para Dios nadie es dejado por imposible. Son hijos de Dios, esos hijos de Dios dispersos, alejados, perdidos, pero hermanos nuestros. Si los vemos volver, vamos a abrir de verdad los brazos, vamos a mostrarles el corazón. Y aquí es donde el corazón de Jesús nos llama a cada uno y nos dice, por favor, sed mis brazos, sed mi corazón para acoger a todos estos. Sed manos samaritanas, sanadoras, que cuidan, que acarician, que enjuagan lágrimas, que derraman misericordia. Sed regazos que estrechan, que acogen, que consuelan a todos aquellos que hacen ademán de volver a casa. Y luego están todos estos que ni siquiera hacen ademán de volver. Pues por esos vamos a rogar más, que también evangelizamos desde la oración, ¿no? Vamos a rezar más, vamos a suplicar más. Y vamos, esto suena un poco fuerte, pero es necesario oírlo y tomar conciencia de ello. Vamos a vivir, en serio, nuestra vocación de ser inmolados con Cristo. Esto de la inmolación da un poco de yuyu, ¿no? Porque ya la gente se imagina cosas muy raras o muy cruentas. O, bueno, pues a lo mejor en un momento dado el Señor nos llama a derramar la sangre, ¿no? Por Él. Ojalá no se nos concediera esa gracia del martirio, pero así, a día de hoy, en este momento, no tiene pinta. Lo que se nos pide es una inmolación continua. Y así se lo pidió el corazón de Jesús a Santa Maravillas cuando fundó el Carmelo, que está aquí en el cerro. Y esa es la vocación que están viviendo estas hermanas carmelitas tan queridas en este momento y sosteniendo este congreso y todo lo que se está haciendo, ¿no? Esa inmolación continua. Bien, pues eso que el corazón de Jesús le pidió a Santa Maravillas no se lo pidió solo para las carmelitas descalzas, se lo pidió para todo bautizado. Inmolaos continuamente por la gloria de mi divino corazón. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues la inmolación continua es una inmolación, como todo lo que Jesús pide, honda pero sencilla, entrañable. La inmolación de la sonrisa continua, perenne, de la ilimitada ternura, de la bondad, de la humildad, de la paciencia, de la servicialidad, de la caridad, en definitiva, de la misericordia. La inmolación de no cansarnos nunca, esa es la principal tentación a la hora de evangelizar. Si es que por más que una corre, se esfuerza, va, viene, dice,
esto nada más de sí, la gente sigue igual, todos perdidos, esto es un desastre, ay, qué cansada estoy. Todos tenemos momentos así, ¿no? Y esa es la tentación número 1 a la de evangelizar. Bueno, pues no vale cansarse. Si nos cansamos, nos puede durar la tentación 5 minutillos, más no, que hay mucho que hacer y poco tiempo. Nos cansamos 5 minutillos, descansamos en el Señor y a seguir inmolándonos, entregando la vida, amando hasta el extremo como Jesús mismo. Tenemos que seguir prestando ese servicio de acoger a todos, de ser misericordiosos, de ser ilimitadamente buenos. Os recuerdo, me es grato hacerlo aquí en este lugar, el consejo del padre Luis María Mendizábal, tan de este lugar, tan amante del cerro. Ser buenos con todos siempre. Esto es agotador, no es cansado, es matador. Pero Dios quiere que seamos buenos siempre y con todos. Yo decía, es que no hay escapatoria. Decía, con todos será con... No hay, siempre y con todos. Con lo cual no hay escapatoria. Y es que Dios es así. El corazón de Jesús es así. Bueno, siempre y con todos. Aunque esto suponga muchas veces ser tomados por ingenuos, por tontos, ser malinterpretados, ser juzgados mal. Hace poco, y ya termino, me decía una persona, oye, esto de poner la otra mejilla es muy complicado. Digo, pues sí, porque muchas veces pones la primera mejilla, y te dan un tortazo. Y entonces te aguantas no devolver el tortazo, ya es mucho. Pero no es que el Señor dice no optativo, sino que hay que ponerlo. No dice si quieres luego y te sientes con ánimos pones la otra mejilla. Dice no, cuando te den en una mejilla pon la otra, sin más consultas ni más dilaciones. Y claro, dice esta, pues yo intentaba, ¿no?, poner la otra mejilla, y cuando he puesto la otra mejilla, aparte de que me han vuelto a dar, la que me daba o el que me daba decía, pero qué tonto, todavía no se enteró de que le acabo de sacudir antes. Dice, o sea, encima de que me han sacudido por 2 veces, he acabado con la etiqueta de tonto. ¿Esto del Evangelio es complicado? Pues sí. Seguir a Jesucristo supone vivir y morir con la cruz. No llevamos la cruz aquí porque haga más o menos bonito, ¿no?, sino como un recordatorio de cuál es el camino y cómo se sigue a Jesucristo, ¿no?, cargando con la cruz. Y ese es el Evangelio. Y eso es lo asombroso y lo misterioso, puesto que estamos hablando del misterio, que cargando con la cruz y con las 2 mejillas marcadas y encima con la etiqueta de tonto, puedas ser feliz. Y es un misterio, y lo es, y es verdad, porque el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, llena la vida de una persona y la colma de felicidad en medio de tantísimas contradicciones. Por eso es misterioso. Y por último, en esto de la inmolación, recordar, insistir en que no nos podemos cansar, porque la llamada no es para lo que dure el Congreso, para una temporadita, para un tiempo, para varios días a la semana y luego tenemos un tiempo de vacaciones. La inmolación que el corazón de Jesús le pidió a Santa Maravillas y que hoy nos pide a nosotros de manera misteriosa pero verdadera, es continua, sin tregua, como es el amor de Dios. Muchas gracias.